1/2024 tenemos de postulante al doctor Sánchez López, que pasará el día de hoy su evaluación de estudio del caso. Doctor, sus evaluadores, el doctor Italo Vicerra y la doctora Diana Miller. Por favor, adelante, por favor. Les tengo de conocimiento que esta evaluación tendrá un promedio de 40 minutos. Estaré pasando la voz, faltando 5 minutos para que pueda tomar su tiempo. El doctor tiene 20 minutos para responder, ¿no? Sí, 20 minutos para responder y 20 siguientes para que ustedes le realicen las preguntas del caso. Permiso. Sí, doctor, son 10 de la mañana, tiene 20 minutos para responder el caso y después tiene las preguntas. Bien, doctor, buenos días, señores integrantes del Comité Evaluador de esta nueva Junta Nacional de Justicia respecto al caso de análisis del caso asignado en esta oportunidad. Me presento, mi nombre es Luis Alberto Sánchez López. Actualmente vengo laborando en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca desde el año 2013 y desde el año 2019 promovido como juez superior de la Sala Civil de Chota. Y me encuentro postulando a la plaza de juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. El tema asignado en esta oportunidad al recurrente es un caso sobre incumplimiento y resolución de contrato inmobiliario. En cuanto al resumen, puedo indicar que como antecedentes del caso se ha señalado que el 15 de marzo del año 2022 la empresa inmobiliaria Los Olivos SAC con la empresa constructora del Pacífico SAC suscribieron un contrato de obra de un conjunto habitacional de Miraflores. ¿Cuáles fueron las condiciones de este contrato? El plazo de ejecución era de 12 meses, vale decir hasta el 15 de marzo del año 2023. El valor de la obra era por 10 millones, se le entregó un anticipo por 1.500.000 y se consignó una cláusula penal del 10% del valor de la obra por incumplimiento injustificado. Y se señaló una cláusula resolutoria bajo dos supuestos o dos condiciones. El primer supuesto era el incumplimiento grave de los plazos y el segundo supuesto, abandono de la obra por más de 60 días. Esos son los antecedentes del caso. Ante este incumplimiento, la parte demandante, vale decir la empresa inmobiliaria Los Olivos SAC, bajo aplicación de su derecho de acción, recurre al órgano jurisdiccional pertinente en busca de tutela jurisdiccional efectiva. Y señala que si la empresa demandada ha incumplido el contrato al cual se había sometido a la parte demandada. La parte demandada, en aplicación de su derecho de contradicción, señala lo correspondiente y lo pertinente respecto a los motivos por qué es que se llevó a cabo este incumplimiento. No, el juzgado de primera instancia resuelve, en este caso, señalando 4 puntos específicos, ¿no? Indica que el incumplimiento es imputable a la empresa constructora, ya que no probó que las circunstancias alegadas fueran irresistibles o imprevisibles, vale decir, no señaló en el caso fortuito la fuerza mayor por qué es que se llevó a cabo este incumplimiento. Y resuelve también que se declare fundada la demanda resolviendo el contrato en base a la aplicación del artículo 1430 del Código Civil y ordena la devolución de 1.500.000 soles de adelanto, conforme se indicó en la cláusula inicial, y reduce la cláusula penal del 10% a 5% en aplicación del artículo 1346 del Código Civil y rechaza la indemnización por lucro cesante al no haber acreditado la pérdida de oportunidad de la venta. Eso es lo que se resuelve en primera instancia. La parte demandada acude en aplicación del principio de doble instancia, ocurre a la sala civil y la sala civil confirma la sentencia respecto de la parte de resolución de contrato, ya que el incumplimiento afectó el objeto del contrato, aumenta
la penalidad al 7%, en primera instancia le habían dado el 5% y en segunda instancia le aplica el 7% en función al perjuicio económico y ordena el pago de 300.000 soles por lucro cesante, cosa que en primera instancia se le había denegado, pero se supone que en este caso se ha juntado un nuevo medio de prueba para que el ACUEN resuelva concediéndole mayor porcentaje de este rubro. En cuanto, después de haberse resuelto en esta primera y segunda instancia, la parte demandada recurre en casación. Al recurrir en casación, en este caso, la Sala Suprema señala que, o resuelve en este caso, casar la sentencia de segunda instancia y hace precisión de unos puntos importantes, ¿no? ¿Por qué es que casa la sentencia de segunda instancia? Porque dice que en este caso lo resuelto por segunda instancia se opone a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, vale decir que hay precedentes y hay un lineamiento en aplicación de la predictibilidad de las resoluciones judiciales, se debe de resolver en ese sentido. Y argumenta en este caso, en la parte considerativa, donde dice que transcurrido el plazo contractual, la obra no había sido finalizada y que la demandante no manifestó su incomodidad o por el dicho incumplimiento al no requerir oportunamente que el cumplimiento al cual estaba haciendo referencia en su demanda y que en cierta medida toleró la situación y que después de un tiempo, vale decir después de 3 meses, decide recién disponer la demanda de resolución de contrato, alegando incumplimiento del mismo. Entonces, la Corte Suprema señala que en este caso la parte demandante en un principio toleró la conducta del incumplimiento de la parte de la inmobiliaria y que no puede pretender tomar el camino distinto al que decidió inicialmente. Y en este caso señala la Corte Suprema que la teoría de los actos propios no puede hacerlo valer, toda vez que en este caso a nadie le es lícito hacer valer un derecho de contradicción en contradicción a su anterior conducta. Y que bajo estos supuestos, debido a que la constructora Pacífico SAC no ejecutó íntegramente la prestación, sino un incumplimiento parcial, vale decir, no hay un incumplimiento total por parte de la empresa demandada, sino un incumplimiento parcial, y en base a eso es que debe aceptarse la propuesta ejecutada, exigiendo que se reduzca la contraprestación pactada en función del avance de la obra. Eso puedo indicar respecto al resumen del caso. Ahora, bajo este caso se han indicado, o la materia de controversia de este caso está bajo 3 preguntas o 3 interrogantes que se me han asignado para la resolución del caso. La primera es que cuál es la problemática central del conflicto o controversia del caso, que es lo que tenemos que analizar, qué supuestos procesales considera relevantes en el mismo y cuál es el marco normativo, jurisprudencial y doctrinario que estima aplicable el caso. Otra de los puntos controvertidos o interrogantes a tener en cuenta es cuál es el sustento o los fundamentos a partir de los cuales considera posible la resolución del caso propuesto, y finalmente, ¿cuál estima usted que debe ser el sentido final de la resolución del caso propuesto? Eso en cuanto a las preguntas o la controversia o conflicto del caso asignado al recurrente, y pasamos en este caso ya a realizar el análisis del caso asignado, haciendo referencia en este caso que este análisis pues debería ser en base a un análisis normativo, un análisis conceptual y un análisis, y finalmente las conclusiones. En cuanto al análisis normativo, podemos ver que en este caso tanto la parte demandante como la parte demandada y el órgano jurisdiccional, tanto de primera, segunda instancia, así como la Corte Suprema a través del recurso de casación, ha resuelto este caso en base a los siguientes artículos contenidos en el Código Civil, ¿no?
haciendo presente pues, que este caso pues, se analiza desde dos aristas, desde el punto de vista material y el punto de vista procesal. En cuanto al marco normativo material o sustantivo, se ha resuelto en este caso en base a la aplicación del artículo 1430, que es lo que se solicita el demandante, el artículo 1151 del Código Civil y el artículo 1150, que debería aplicarse también, inciso 1 del Código Civil, y finalmente también el artículo 1346 del Código Civil. ¿Qué es lo que señala cada uno de estos artículos? Por ejemplo, la parte demandante, en aplicación de su derecho de acción, solicita la resolución del contrato. La aplicación del artículo 140 va a decir la resolución del contrato por el incumplimiento de la parte demandada. La parte interesada comunica a la otra parte, dice este supuesto normativo, valerse de la resolución del contrato. Sin embargo, en este caso no ha ocurrido ello, ¿no? Porque en realidad no se ha presentado el incumplimiento del contrato, sino más bien un incumplimiento parcial, ¿no? Conforme a lo que se regula en el artículo 1151, ¿no? Un incumplimiento parcial porque después de cumplir el plazo, que era de un año, después de este año, luego de 3 meses adicionales, recién la parte demandante hace el requerimiento, va a decir 3 meses después solicita la resolución del contrato, y eso deberá hacerlo antes de que se vence este plazo, en todo caso, no después concediéndole un plazo adicional de 60 días para que se pueda cumplir obligación a la cual se encontraba sometida la parte demandada. Y por ello es que en este caso, en el artículo 1151, en el cual se regula el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación de ser que permite al acreedor adaptar a las siguientes medidas, y en este caso le ha aplicado o ha tenido en cuenta lo que no se señala en el caso en particular respecto a lo que se regula en el artículo 1150, inciso 1 del Código Civil, que regula en este caso exigir la ejecución forzada del hecho propio, del hecho proponente, lo que está haciendo referencia a la parte demandada. Yo no estoy cumpliendo el contrato, sino que he cumplido hasta el 70% en este momento, pero el incumplimiento se ha debido a factores externos de mi parte. Sin embargo, también, en este caso se tiene en cuenta por parte del órgano jurisdiccional de primera y segunda instancia, de que no señala cuáles, o no prueba, en este caso según la lectura del caso, cuáles habrían sido los motivos del incumplimiento. Porque la parte demandante, en este caso, dice, la parte demandada contaba con los materiales, ha contado con todo para que pueda cumplir la obligación en el plazo estipulado, sin embargo no se ha realizado ello. Entonces, eso es lo que se tiene en cuenta, y particularmente el suscrito asume la postura y la posición que se resuelve por parte de la Corte Suprema cuando decide casar la sentencia que va a dicho órgano jurisdiccional, ¿no? Y ello pues teniendo en cuenta lo que se regula en el artículo 1151, ¿no? Y teniendo en cuenta pues lo contemplado, lo regulado en el artículo 1346, el cual hace referencia o regula que el juez a solicitud del deudor puede reducir equitativamente la pena cuando sea manifiestamente excesiva a la obligación principal, cuando haber sido ejecutada en parte de manera conforme a lo que ha sucedido en el presente caso. Eso es lo que puedo hacer referencia en relación al presente caso. Le quedan 2 minutos si gusta, si no empezamos las preguntas. Tiene 7 minutos. Ya. Bien. Estando al plazo y a la oportunidad que me están dando, en este caso, pues conforme puedo hacer referencia a cuál es la postura o la posición que tiene cada una de las partes, ¿no? En este caso, la parte demandante
manifiesta que la demora es grave y reiterada, situación y supuesto que no ha sido corroborado y acreditado en el expediente, toda vez que conforme el recito resuelto por la Corte Suprema ello ha sido descartado. Ahora, en cuanto a lo que se ha resuelto por el juez de primera instancia, donde resuelve, en este caso, el incumplimiento es imputable a la parte constructora, ya que no probó cuáles fueron las circunstancias del incumplimiento, va a decir, no acreditó el caso fortuito o fuerza mayor que se hubiera presentado. En este caso, pues no hay un incumplimiento total, sino hay un incumplimiento parcial, toda vez que la obra ha sido ejecutada hasta un 70%. Y cuando hace referencia a la demanda que dispone reducir la cláusula penal al 5%, la Corte Suprema también señala que esta cláusula, la aplicación de la cláusula penal debió ser proporcional. Si era el 70%, era el 10%, perdón, y el avance de la obra se dio a ejecutar hasta el 70%, creo yo que esta reducción de la cláusula debería ser de manera proporcional a ese avance. Si hablamos de un 70%, debería ser en todo caso pues en un 3%, 4% conforme para evitar el abuso del derecho en este caso. ¿No? Y en este caso, en primera instancia, se rechaza la indemnización por lucro cesante, indicando el APO que ellos resuelven ese sentido al no haberse acreditado fehacientemente la pérdida de oportunidad de la venta al cual hace referencia la parte demandante. Es lo que puedo indicar en este caso respecto a la exposición del tema asignado para esta oportunidad recurrente. Muy bien, doctor Sánchez, empezamos el orden de preguntas. Si usted empieza, doctora. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. ¿Qué es la condición resolutoria? ¿En qué consiste la condición resolutoria? La condición resolutoria, como son los acuerdos que en este caso estipulan las partes ante la posibilidad o proyectando el incumplimiento de una de las partes en lo que están acordando inicialmente. En este caso particular, por ejemplo, la parte demandante señala como cláusula resolutoria dos supuestos, como hice referencia al inicio: el incumplimiento grave de los plazos y el abandono de la obra por más de 60 días. Particularmente, el recurrente cree que no se ha cumplido ninguno de estos dos supuestos de la cláusula resolutoria, y es por eso que lo que resuelve la Corte Suprema, casando la sentencia de vista, es acorde a lo que ya se viene resolviendo de manera... O sea, para usted, doctor, entonces, no hay incumplimiento grave en los plazos. Abandone la obra, creo que queda claro que claro, no lo hay. Pero, ¿por qué señala que no hay incumplimiento grave en los plazos? Porque en este caso, en la aplicación del artículo 1351, el cumplimiento en este caso no ha sido total, sino en este caso el artículo 1151 hace el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. En este caso hay un incumplimiento parcial. Pero además independientemente de lo que es la norma, ellos pactaron incumplimiento grave de los plazos como condición resolutoria. Claro. ¿Por qué considera que no hay un incumplimiento grave? No hay un incumplimiento grave, ¿por qué, doctor? Porque creo yo que en este caso, si se pactó que esa obra se debió realizar en un año, el demandante o la parte demandante debió, previamente al cumplimiento del plazo, hacer los requerimientos y cursar las cartas notariales correspondientes ante este retraso de la obra. Sin embargo, ello no ocurrió así. La parte demandante, luego de un transcurrido el año... No, pero tú estás fundamentando en el accionar del inmobiliario. Sí. Pero yo les pregunto ellos pactaron el contrato de obra que había una causal de resolución por incumplimiento grave de los plazos. ¿Qué significa incumplimiento grave de los plazos? El incumplimiento grave de los plazos, vale la redundancia, es no cumplir
o incumplir conforme a lo que se ha estipulado, conforme a lo que se ha pactado entre ambas partes. Y en este caso... Pero entonces acá hubo incumplimiento. No claro, sé. pero hay como que hay una tolerancia o hay una aceptación por parte de la demandante al no hacer los requerimientos oportunos. La acción, o sea, usted me enseñaba que el accionar de la inmobiliaria, ese accionar da a entender la interpretación que contienen las partes respecto al incumplimiento grave. O sea, si la inmobiliaria ha dicho venció el contrato, inmediatamente reclama, pide la resolución, puede reemplazo, ya considera que hay un incumplimiento, que eso es grave. Pero usted me dice, no, la inmobiliaria dejó 3 meses y recién mandó una carta notaria para darle 2 meses más. Total, me olvidó como 5 meses. Claro. Y ahí como que habría una aceptación, una tolerancia por parte de la empresa demandante, porque supone que este trabajo, esta obligación a la cual se han sometido más partes, debió haber una supervisión respecto al avance de la obra. Y volviendo a acto jurídico, ¿cuál es la diferencia de una condición resolutoria y una condición suspensiva? Ya, en el caso de la condición suspensiva y la condición resolutoria, en este caso, en la suspensiva es que yo no cumplo con lo que me comprometo, con lo que asumo, con la obligación, hasta que determinado supuesto se tenga que presentar. Un ejemplo. Condición suspensiva. Un ejemplo, yo te dono, por decir, mi vehículo que tengo, a decirle a mi hija, no te dono mi vehículo que tengo una vez que me nombre como juez superior titular. Ya ese es un hecho futuro e incierto. O sea, también condición suspensiva. Y la resolutoria. Resolutoria es, yo le he dado en suministro, en comodato, un departamento, por decir a un familiar, y le digo, mira, ¿sabes qué es? Yo me voy a nombrar en la corte de Piura, me voy a nombrar en de Lambayeque, perdón, me voy a nombrar en tal fecha, y si se cumple en tal fecha, yo voy a llegar y ya tienes que desocupar el inmueble. Y ahí es un hecho futuro e incierto, porque yo señalo un plazo, en tal plazo te vas, o ¿cómo es? No, es un hecho futuro incierto también, porque todavía está supeditado a los avances de las etapas del concurso, ¿no? Ya, ok, ahí de acuerdo. ¿Cuándo opera la resolución de pleno derecho? La Código Civil, digamos. La resolución De pleno derecho, ¿cuándo opera? En este caso, la resolución del pleno derecho operaría cuando las partes contratantes han señalado determinadas cláusulas y ante el incumplimiento, y dependiendo de los supuestos también y el contenido de dichas cláusulas, es que se va a presentar este supuesto. El 1428 del Código Civil, en su segundo párrafo, que regula la resolución por incumplimiento, esta es una pregunta un poco más complicada. Dice, a partir de la fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte demanda que impide cumplir su prestación en la resolución por incumplimiento, ¿no? Que ahí está clara esa parte, en qué momento ya no puede cumplir con su obligación la otra parte, ¿no es cierto? Claro. Dice, a partir de la fecha, si yo lo cito con la demanda de resolución, la parte demanda que impedida de cumplir con su prestación. Si esto lo llamamos a la figura del arbitraje, ¿en qué momento la parte demanda que impide de cumplir su prestación? En un arbitraje. Porque ahí no hay citación con la demanda en el arbitraje. Claro. En este caso va a depender del contenido del acuerdo de las partes, del contenido suscrito. No, la pregunta es otra. La pregunta es,
si el caso no se demanda en el Poder Judicial, sino se va a la vía arbitral, ¿en qué momento la parte demandada no podría ya cumplir con su obligación en un arbitraje? Desde que he citado por el laudo, por los integrantes de este comité arbitral para que acuda al... Bueno, es con la recepción de la solicitud o someter a controversia un arbitraje. Es una norma que se dio en 2008, pero ya hace un poquito. Luego, ¿era procedente el recurso de casación? ¿Cuándo es procedente el recurso de casación? El recurso de casación necesariamente se va a interponer cuando hay una errónea interpretación del supuesto de derecho, en este caso. Solamente cuando hay vicios en la interpretación de la norma jurídica es que procede el recurso de casación. ¿Y en este caso procedió el recurso de casación? Yo particularmente creo que sí, porque hay una interpretación errónea respecto al artículo 1430, donde la parte demandante recurre y hace valer de frente la resolución del contrato cuando la parte demandada hace referencia a que no hay una resolución del contrato, sino hay un incumplimiento parcial y ante esto... Claro, o sea, la razón procede cuando no hay una adecuada interpretación de la norma, pero también cuando la doctrina jurisprudencial, la sentencia de segunda instancia se ha puesto una doctrina jurisprudencial. Claro. También debe proceder aquí. ¿Qué es el argumento que pone esta sala? O que dispone la sala, que se está yendo, lo resuelto por primera y segunda instancia, está en contradicción con el precedente de la doctrina jurisprudencial de casos similares anteriores que ya se han venido resolviendo por parte de la Corte Suprema. Ahora, ellos plantean como cláusula penal que en caso de incumplimiento el 10% del valor de la obra, $1 millón. Si las partes han pactado eso libremente, en contrato voluntario, libre voluntad de las partes han pactado eso, ¿cómo es que un órgano jurisdiccional puede reducir ese pacto, puede modificarlo? Como lo ha hecho la Corte Suprema y también la Corte Superior, no puede reducir. Yo he pactado eso, libremente, la otra parte aceptó libremente. ¿Cómo que un juez jurisdiccional puede decir, no, ¿sabes qué? No, esto no me importa su pacto, yo aplico la reducción? Bueno, en este caso creo yo que en aplicación de la tutela jurisdiccional efectiva, en aplicación del derecho de acción y contradicción, cada una de las partes es libre de solicitar lo que crea conveniente. Pero esas pretensiones tienen que ser corroboradas, tienen que ser probadas con los medios probatorios correspondientes. Y al correr traslado, al ser emplazada la parte demandada, en aplicación del derecho de contradicción, también sustenta su pretensión y corrobora con los medios probatorios respectivos qué es lo que se viene presentando en el caso particular. Entonces, si decimos que la parte demandante solicita y la parte demandante inicialmente pactaron el 10% de la cláusula de penalidad por el incumplimiento, sin embargo, en el desarrollo del caso en particular, el avance no hay un incumplimiento total, sino un incumplimiento parcial, y este incumplimiento parcial tiene un avance del 70% de la obra. Ante dicha situación es que, y en base a los pedidos de ambas partes, en base a los medios probatorios que han juntado en el desarrollo del proceso, es que el órgano jurisdiccional se pronuncia en tal o en cual sentido. Muy bien, esas son mis preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctor. En relación a la última pregunta que el doctor le formuló, y tal como usted mencionó en su disertación, la constructora en ese incumplimiento, el 30% dice no lo aprobó, ¿verdad? Usted menciona que no lo aprobó y tal como aquí también se señala en el caso. Y si lo hubiera aprobado, usted como juez del caso, quizá lo hubiera reducido más. ¿Hay una relación directa?
¿O no? Es que creo, vuelvo a repetir, creo yo que esto va a estar en base a lo que se pruebe en el desarrollo del proceso, ¿no? En base a lo que cada una de las partes prueben, interpretando lo estipulado por las partes en el contrato y lo que se prevé es que se debe, en este caso... O sea, si usted hubiese evaluado el caso, supongamos, ¿no?, que lo hubiera aprobado y esas pruebas lo hubieran convencido, lo hubiera reducido quizá menos del 5% o 7% en proporción menos. de repente el 3, Sí lo hubiera hecho. Entonces, importante que lo hubiera aprobado, seguro. El tema sí, claro, tiene que ser aprobado para que se resuelva en base a lo que solicitan las partes y fundamentalmente lo que prueban, ¿no? Porque pueden solicitar muchas cosas, pero si es que no está corroborado, no está aprobado, pues no tendría en qué fundamentarse una sentencia que se emita por el órgano jurisdiccional. ¿Se puede probar fehacientemente el lucro cesante? Bueno, fehacientemente no, pues podemos decir que no, pero hay algunos precedentes vinculantes, ¿no?, emitidos por la Corte Suprema, cómo es que se tiene más o menos que resolver este tipo de pretensiones. ¿Hay criterios al respecto? Sí existen criterios, sí existen algunas pautas que están... ¿Recuerda cuáles son esos criterios? Exactamente ahorita no recuerdo, pero sí hay pronunciamiento respecto de cómo es que debe resolverse en este caso el lucro cesante, el daño emergente. ¿Y en el presente caso hubiera sido aprobado? Inicialmente, en primera instancia no le dan porque indica que no ha sido aprobado. Claro, pero hubiera. ¿Qué considera usted? Si es que hubiera presentado los medios probatorios correspondientes, yo pienso que sí, porque en segunda instancia la sala sí le da, le da ese porcentaje, ese monto, si no mal no recuerdo, en segunda instancia. El lucro cesante le ordena el 300.000 soles como lucro cesante. Yo supongo que ahí, en segunda instancia, en el recurso de apelación, han apuntado los medios probatorios para corroborar. Claro, porque si no, al igual que la primera instancia, se hubiera confirmado ese extremo de no concederle la... Claro, porque tiene pérdida de todas maneras, porque no ha cumplido dentro de los plazos establecidos, no ha entregado la obra, etc. Bien. ¿Cree usted que hay un pleno casatorio civil, el noveno? Ya. Para el caso concreto, ¿resulta aplicable? ¿El noveno pleno casatorio civil? Sí. Si mal no recuerdo, una orden de ejecución de garantías. Cuando se le permite al juez que en un proceso de otorgamiento de escritura pública se abierta la nulidad, manifiesta un negocio jurídico. Ya. Otorgamiento de escritura pública. Pero es parte de me estoy dando ahí un puntito para que usted a ver si se recuerda. Hay 9 reglas que se están dando en ese juego pleno casatorio y dependiendo de lo que se deriva en el caso en particular, si es que sí entraría... ¿Recuerda alguna de las reglas de este pleno casatorio, aparte de lo que le he mencionado? Son 9 reglas de ese acuerdo. ¿Alguna de ellas? El tema del pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional en caso de ver algún vicio de nulidad que pudiera advertir ahí del caso en particular. Okay. Usted durante su disertación menciona, si no me equivoco, que está de acuerdo con la postura de la Corte Suprema, con la teoría de los actos propios, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se define en la doctrina? ¿Qué son los actos propios? Que nadie puede invocar su propia negligencia o sus propios
situaciones para poder beneficiarse de este supuesto. Aquí, por ejemplo, en la teoría de los actos propios hace referencia de que a nadie le es lícito hacer valer un derecho en contradicción a su anterior conducta, ¿no? Entonces, si ya como que uno permite determinadas posturas, determinados supuestos, así como si fuera una aceptación tácita, ¿cómo es que después puede invocar que está aceptando inicialmente le está causando perjuicio al mismo tiempo? Está de acuerdo entonces con esa fundamentación, ¿no? Esa tolerancia que le da la inmobiliaria a la constructora. La falta del requerimiento oportuno que debió, o la falta de diligencia que debió tener respecto a la supervisión del avance de la obra, cosa que en el caso en particular no se señala, no se indica. Aquí el plazo es temporal, digámoslo así, porque se cumple el año y no usa un requerimiento anterior, y espera 3 meses después para recién hacer el primer requerimiento y concederle 2 meses más para el avance de la obra. O sea, como que hay una aceptación tácita por parte de la entidad demandante ante el incumplimiento de la parte demandada. Y por último, el tema de la esencialidad del plazo en los contratos de obra. ¿Hay algún abordamiento en doctrina, jurisprudencia? ¿Se considera importante ello? Claro que sí. ¿Cuál es ese abordamiento? Lo que está estipulado o ha sido pactado por las partes tiene que hacerse prevalecer, pero siempre y cuando que exista pues previamente los requerimientos previos entre las partes y el seguimiento oportuno y la diligencia que tiene que existir por las partes contratantes ante los futuros incumplimientos, retardos que se pudieran presentar en los acuerdos pactados de manera libre y voluntaria por las partes. Muy bien, eso es todo de mi parte. Muy bien, nosotros ya estamos con el equipo, nos han pasado la voz. Doctor Luis Alberto Sánchez López, le agradecemos mucho su participación, le deseo muchos éxitos en su postulación. Muchas gracias. Éxitos. Gracias, permiso. Los documentos los dejo. Sí, por favor. Gracias.